Nada me preparó para la llamada que recibí después de que en la boda de mi ex se dijera algo que jamás debió salir a la luz. Cuando me llegó la invitación a la boda de mi ex, lo primero que sentí fue risa. No una risa feliz, sino esa que sale cuando algo te parece absurdo. Me había bloqueado de todos lados meses después de terminar conmigo y, de pronto, ahí estaba, un sobre elegante, letra impecable, mi nombre completo como si fuéramos viejos amigos. La tarjeta decía que se casaba con Valeria, en una hacienda a las afueras de la ciudad, y que sería importante que yo asistiera. Esa frase me dejó un mal sabor. ¿Importante para quién?, pensé. Para él, desde luego no. Para mí, menos. Habían pasado casi 2 años desde que Andrés y yo terminamos. Terminamos bien, si se puede llamar así a quedarse con preguntas que nadie responde. Yo no estaba destrozada, pero tampoco estaba en paz. Lo nuestro fue de esos amores intensos que se vuelven rutina sin que te des cuenta, y un día te despiertas y ya no reconoces la vida que estabas construyendo. Él decía que necesitaba aire. Yo decía que necesitaba honestidad. Al final, lo único que quedó fue silencio. Guardé la invitación en un cajón y me juré que no iba a ir. Pero los días pasaron, y esa frase seguía dando vueltas, sería importante. También me picaba la curiosidad, lo admito. No por verlo con otra, sino por entender por qué alguien invitaría a su ex a su boda. Yo le pregunté a una amiga en común, Sofía, y solo me respondió, te juro que yo tampoco entiendo nada. Pero he escuchado cosas raras. Si vas, ve con cuidado. Esa advertencia me empujó justo en la dirección equivocada. El día de la boda me arreglé como si fuera a una reunión normal. Nada de vestido largo ni tacones imposibles. Me puse un vestido simple, saco y zapatos bajos. Quería pasar desapercibida. Llegué temprano, estacioné lejos, respiré hondo y caminé hacia la entrada con esa sensación de estar haciendo algo que no se debe, como colarme a un lugar donde ya no pertenezco. La hacienda era preciosa. Luces cálidas colgadas entre los árboles, música suave, meseros con copas de espumante, gente sonriendo con esa felicidad de ocasión. Yo busqué caras conocidas y vi a Mateo, el primo de Andrés, al lado de la mesa de recuerdos. Me vio, se puso rígido, y por un segundo pensé que venía a decirme ¿qué haces aquí? Pero lo único que hizo fue un gesto rápido con la cabeza y se alejó. Eso me pareció raro. Mateo siempre fue amable conmigo, incluso cuando Andrés y yo ya estábamos mal. Me senté en una mesa al fondo, cerca de un arreglo floral enorme que me tapaba un poco. Nadie me dijo nada. Nadie me saludó con entusiasmo ni con rechazo. Fue como si yo fuera un fantasma con vestido. La ceremonia empezó al atardecer. Vi a Valeria entrar del brazo de su padre. Se veía tranquila, casi demasiado. Andrés estaba al frente, serio, manos entrelazadas, mirando al suelo como si estuviera esperando una sentencia. Cuando levantó la vista y me vio, lo noté, no se sorprendió. No hizo esa cara que hace alguien cuando se encuentra algo inesperado. Me sostuvo la mirada un segundo y luego miró a otro lado, como si ya me hubiera previsto en ese lugar. Ahí, por primera vez, me sentí usada. El oficiante comenzó con el discurso típico sobre el amor, la paciencia, la construcción. Todo normal, hasta que pidió que se levantaran quienes quisieran decir unas palabras. Se paró un hombre mayor, de traje oscuro, que yo no ubicaba. Tenía voz segura, demasiado segura. Dijo que era amigo de la familia y que quería brindar por la verdad que por fin se acomodaba. Al principio todos rieron como si fuera un chiste elegante. Pero el hombre siguió, y su tono cambió. Hay historias que se escriben solas, dijo, y otras que alguien empuja con fuerza para que pasen. Hoy celebramos una unión que, aunque tardó, estaba destinada desde antes de que algunos se conocieran. Valeria sonrió, tensa. Andrés apretó la mandíbula. El hombre levantó su copa y soltó, sin titubear, y también celebramos que la persona que se interpuso en su momento, hoy está aquí para verlo y, por fin, entenderlo. Varias cabezas giraron hacia mí. Literalmente sentí el calor subir por el cuello. Alguien en mi mesa murmuró ella es. Yo me quedé congelada, con la copa en la mano, sin saber si levantarme o desaparecer. El hombre continuó, y ahí fue cuando dijo lo que jamás debió salir a la luz, porque hubo un error, un malentendido, un embarazo que no era de quien se creyó. Y por eso, por fin, hoy se cierra el círculo. Se hizo un silencio pesado, de esos que no existen en una boda. Nadie aplaudió. Nadie se rió. El oficiante se quedó inmóvil,
como si alguien le hubiera arrancado el guión. Yo sentí que me faltaba aire. Un embarazo. Un malentendido. No era de quien se creyó. Mi cabeza empezó a unir puntos con violencia. Años atrás, cuando Andrés y yo todavía estábamos juntos, hubo un mes en el que todo se volvió raro. Andrés se ausentaba, tenía llamadas cortas, se ponía nervioso si yo agarraba su celular para ver la hora. Yo pensé que me engañaba. Él decía que era estrés del trabajo. Y de repente, una noche, se apareció en mi departamento llorando, diciendo que necesitaba hablar. Me dijo que Valeria, una amiga de su círculo, estaba embarazada, que el bebé podía ser suyo, y que él tenía que hacer lo correcto. Yo me reí por incredulidad, después me enojé, después me rompí. No hubo discusión larga, fue como si ya hubiera decidido antes de sentarse en mi sofá. Esa fue la noche en la que mi relación se murió, aunque tardé semanas en aceptarlo. Yo jamás vi pruebas. Solo su palabra, y el rumor que se regó en el grupo. Andrés va a ser papá. Se va a casar por responsabilidad. Qué triste por ella. Yo quedé como la ex que se quedó atrás. Y ya. Ahora, en plena boda, un desconocido estaba hablando de que ese embarazo no era de quien se creyó. Quise levantarme, pero mis piernas no respondieron. Sentí las miradas, el murmullo que empezaba a crecer, los celulares discretos saliendo de bolsos. Vi a Andrés mirar hacia el hombre mayor con una furia contenida. Vi a Valeria palidecer. Vi a la madre de Andrés llevarse una mano a la boca. El oficiante carraspeó, intentó retomar, bueno, qué palabras tan inesperadas. Sigamos con, pero el hombre mayor no lo dejó. Perdón, dijo, pero alguien tenía que decirlo. Años guardándolo y ya es suficiente. Yo no escuché el resto. Mi cuerpo se movió solo, me levanté y caminé hacia afuera, sin mirar a nadie, tratando de no tropezar con mi propia vergüenza. Llegué al patio lateral y me apoyé en una pared de adobe, respirando rápido, como si acabara de correr kilómetros. Y entonces, justo cuando estaba intentando decidir si me iba sin más o si volvía para pedir explicaciones, mi celular vibró en la cartera. Número desconocido. Contesté sin pensar. «Eres tú», dijo una voz de mujer, quebrada, como si estuviera al borde del llanto. «Por favor, no cuelgues. Soy Valeria». Se me heló la sangre. Miré hacia el salón por la puerta entreabierta y vi gente amontonándose, voces subiendo, una confusión que ya se estaba saliendo de control. «¿Cómo conseguiste mi número?», fue lo único que pude decir. «Eso no importa ahora», respondió. «Te llamo porque lo que se dijo ahí adentro es solo la mitad. Y si no hablamos ya, todo se va a ir al infierno de verdad». Me quedé muda. Valeria tragó saliva del otro lado. «No es como te contaron». «¿Y Andrés?» «Andrés no te dejó por lo que tú crees. Te dejó porque alguien lo obligó». Sentí un golpe en el estómago. «Obligó», repetí, como si fuera una palabra en otro idioma. «Sí», dijo, casi en un susurro. «Y si sigues ahí, te van a arrastrar a ti también». Por un segundo, pensé que era una manipulación. Un drama de última hora. Pero entonces escuché un ruido fuerte adentro, como una silla arrastrándose, y un grito ahogado. En la puerta apareció Mateo, buscando con la mirada. Me vio y se acercó rápido, con cara de pánico. «¿Con quién hablas?», me preguntó, sin saludar, sin nada. Yo tapé el micrófono. «Con Valeria». Mateo se puso pálido. «Cuelga. Ven conmigo». «Ya». No sé qué fue peor, que Valeria me dijera que Andrés fue obligado o que Mateo, el primo tranquilo, de pronto pareciera estar metido en algo más grande. Y ahí, con el celular pegado a la oreja, el corazón en la garganta, y la boda convirtiéndose en un incendio detrás de mí, entendí que no me habían invitado por nostalgia ni por cortesía. Me habían invitado porque yo era una pieza. Y alguien acababa de moverla. «Escúchame», dijo Valeria, urgente. «No confíes en mi suegro. No confíes en el hombre que habló. Y por favor, pase lo que pase, no menciones el nombre de Camila en voz alta». Me quedé fría. «¿Quién es Camila?», pregunté. Del otro lado, silencio. Luego, un suspiro. «La persona que tuvo el bebé. La que desapareció. La que usaron para separarte de Andrés».
Mateo me agarró del brazo con fuerza, no dolorosa pero sí desesperada. Vámonos ya, insistió. Yo, temblando, solo alcancé a decirle a Valeria, ¿por qué me estás diciendo esto? Porque yo también fui una tonta, respondió. Y porque si esto explota, tú vas a ser la primera a la que van a culpar. La llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla como si tuviera una respuesta escondida. Mateo me jaló hacia un pasillo que llevaba a la parte trasera de la hacienda. Te voy a sacar por la cocina. No te quedes aquí. ¿Qué está pasando?, le exigí, ya con la voz quebrada. Mateo apretó los dientes. Esto llevaba años cocinándose. Y hoy alguien se cansó de callarse. Me llevó entre mesas de servicio, cajas de bebidas, empleados confundidos. Salimos a un patio trasero con menos gente. El aire ahí olía a tierra húmeda y a carbón, como si hubieran estado asando carne. Fue un alivio, por un segundo, no escuchar música ni risas falsas. Explícame, dije. Lo del embarazo, lo que dijo ese hombre. Andrés me dejó por eso, ¿me estás diciendo que fue mentira? Mateo dudó. Miró hacia la puerta, como temiendo que alguien nos siguiera. Fue verdad y no fue verdad, dijo al fin. Valeria sí estuvo diciendo que estaba embarazada. Pero no era de Andrés. Ni siquiera estaba embarazada cuando empezó todo. Sentí que me mareaba. Entonces, ¿por qué? Mateo se pasó una mano por la cara. Por el papá de Andrés. Don Esteban. Ese hombre no soportaba que Andrés se casara con alguien, sin futuro. Así te dijo. Así lo dijo siempre. Y cuando vio que Andrés no iba a soltarte, armó un escándalo para que lo hiciera. Mi garganta se cerró. Me acordé de Esteban, un hombre correcto, sonrisas medidas, manos firmes, ojos que no sonreían. Siempre me trató con educación, pero con esa educación que es una forma elegante de desprecio. ¿Y Valeria?, pregunté. Valeria se prestó. Al principio por conveniencia. Después, porque se metió demasiado y ya no supo salir. Mateo bajó la voz. Hubo dinero. Hubo amenazas. Hubo un contrato raro, no sé, cosas de familia. Y Camila, insistí, recordando el nombre que Valeria no quería que dijera. Mateo respiró hondo. Camila era la chica que trabajaba para la familia. En una de sus empresas. Joven. Sin mucha gente. La usaron para que pareciera real. La hicieron aparecer como la verdadera embarazada, cuando Valeria ya no podía sostener la mentira. Don Esteban la escondió. Pagó, movió contactos, y Andrés. Andrés se quebró. Yo sentía que me estaban hablando de otra vida. Mi mente se negaba. Todo esto sonaba demasiado retorcido para ser cierto, pero cada cosa encajaba con el vacío que yo había sentido esa noche en mi sofá. Andrés no me explicó, no peleó, no discutió. Solo se fue, como alguien que ya había perdido. ¿Andrés lo sabe?, pregunté. Mateo me miró con pena. Lo supo tarde. Y cuando quiso arreglarlo, ya estaba hundido. El papá lo tenía agarrado de todo. De la empresa, de la herencia, de los papeles. Andrés intentó buscar a Camila. Nunca la encontró. Entonces, ¿por qué se casa hoy con Valeria?, dije, casi gritando. ¿Por qué seguir con esto? Mateo tragó saliva. Porque Valeria está embarazada de verdad ahora. Y sí es de Andrés. Me quedé quieta. Un silencio raro me llenó los oídos. ¿Ves por qué esto es un desastre?, agregó Mateo. Andrés quiso hacerlo, bien, esta vez. Dice que no quiere repetir la historia. Pero el viejo Esteban, él no perdona. Y el hombre que habló, el de la copa, es el abogado que se encargó de todo antes. Hoy lo soltaron como perro para que el escándalo te cayera a ti y Andrés quedara como víctima otra vez. Se me doblaron los dedos. ¿A mí? ¿Por qué a mí? Mateo me sostuvo la mirada. Porque tú eres la prueba viviente de que Andrés tuvo una vida que su papá no controló. Y porque si te pintan como la ex resentida, que apareció a arruinar la boda, nadie va a preguntar por Camila. Ni por los pagos. Ni por nada. En ese momento escuchamos pasos rápidos. Alguien venía hacia el patio. Mateo me empujó detrás de unas cajas y se asomó. Era Andrés. Venía sin saco, corbata floja, la cara roja, la mirada fuera de sí. Cuando me vio, se detuvo como si le hubieran pegado.
Por un segundo no dijo nada, solo respiró fuerte. Tú, viniste, dijo, y no sonó sorprendido. Sonó cansado. Claro que viniste. Me invitaste, respondí, con una rabia que me temblaba en la voz. ¿Para qué? Andrés miró a Mateo, como pidiéndole que se fuera. Mateo dudó, pero se alejó unos pasos, quedándose cerca. Andrés se acercó despacio. Te lo juro, yo no quería esto. Yo no quería que lo dijeran así. Lo del embarazo, pregunté. ¿Lo de qué me dejaste por eso? Andrés cerró los ojos un segundo. Me dejaron sin salida. Te obligaron, escupí, recordando la palabra de Valeria. Él no lo negó. Solo bajó la cabeza. Yo sentí que todo lo que había guardado en 2 años, la humillación, la duda, el ¿qué hice mal?, se me subía como ácido. ¿Y por qué no me lo dijiste?, pregunté, casi suplicando. ¿Por qué me dejaste creyendo que yo era reemplazable? Andrés abrió las manos, desesperado. Porque me amenazaron con destruirte. Con meterte en problemas. Con decir cosas, con inventarte cosas. Mi papá tiene gente, tiene dinero, tiene formas. Yo pensé que si me iba sin hacer ruido, al menos te quedabas a salvo. Me reí, una risa corta y amarga. A salvo. Y por eso me invitas hoy, para que todos me miren como basura. No fui yo, dijo rápido. Esa invitación, yo no la mandé. Eso lo hizo mi mamá. O mi papá. No lo sé. Yo me enteré ayer que estabas en la lista y pensé que no vendrías. Pues aquí estoy, dije, con un nudo en la garganta. Y ahora dime qué pasa con Camila. Andrés se tensó. Miró alrededor como si el nombre pudiera materializarse. Camila existe, dijo, con la voz rota. Y lo que hicieron con ella, fue lo peor. Yo quería gritarle que me lo contara todo, ahí mismo, que me diera el rompecabezas completo. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, escuchamos un sonido que no encajaba con una boda, sirenas, a lo lejos, acercándose. Andrés se puso pálido. No, 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 no. Mateo volvió corriendo. Llegaron, dijo, agitado. Alguien llamó a la policía. ¿Quién?, pregunté. Mateo me miró y luego a Andrés. Valeria. Andrés se quedó quieto, como si esa palabra lo hubiera noqueado. Valeria llamó a la policía, repetí. Mateo asintió. Se encerró en un cuarto y llamó. Dijo que ya no iba a proteger a don Esteban. Andrés se llevó las manos a la cabeza. Esto se acabó. No supe si lo decía con alivio o con terror. En minutos, el patio trasero se llenó de movimiento. Gente corriendo, empleados mirando por las ventanas, murmullos. La música del salón se cortó de golpe. Se escuchó un grito y luego otro. Yo me quedé clavada, viendo cómo lo que parecía una boda de revista se convertía en un escenario de vergüenza pública. Salimos hacia un costado y vimos 2 patrullas estacionarse. Bajaron 2 policías y un hombre de civil con carpeta en mano. Entraron sin pedir permiso, directo, como si ya supieran a quién buscar. Andrés me miró, y por primera vez en años lo vi sin máscaras. Lo siento, dijo. Por todo. Yo no respondí. No porque no quisiera, sino porque no tenía palabras que no dolieran. En el salón, se armó el caos. Escuché el nombre de don Esteban repetirse en susurros, luego en gritos. Vi a la madre de Andrés llorando en una silla. Vi a Valeria aparecer al fondo, sin velo, con el maquillaje corrido y la cara decidida como nunca la había visto. Caminó hacia el hombre de civil y le entregó algo, un sobremanila. Luego señaló hacia una mesa donde estaba Esteban, rígido, como si fuera intocable. El hombre de civil habló con él. No escuché qué dijo, pero vi el gesto. Esteban intentó sonreír, intentó hacerse el ofendido. El hombre no cedió. Los policías se acercaron. En ese instante, Esteban volteó y me vio. Su mirada fue como una bofetada. No de miedo. De odio. Como si yo fuera la causa de todo, aunque yo no hubiera movido un dedo. Y entonces pasó algo que jamás voy a olvidar. Valeria se volteó hacia todos y, con la voz fuerte, dijo, ella no tuvo la culpa. La culpa fue nuestra. Y de él. Señaló a Esteban. Hubo un murmullo gigante. Unos dijeron que, otros no puede ser, otros esto es una locura.
El hombre de civil sacó papeles. Los policías, esposas. Ahí me di cuenta de que esa llamada que recibí no era para asustarme. Era para advertirme y, al mismo tiempo, salvarse ella. Después supe lo que había en el sobre Manila. No lo vi completo, pero Mateo me lo contó días después, cuando por fin se animó a hablar sin miedo. Había transferencias, audios, capturas, acuerdos firmados. Incluso un documento donde se mencionaba a Camila y un pago mensual a nombre de una empresa fantasma. No era un caso de película. Era algo más triste. Era un viejo poderoso creyendo que podía acomodar la vida de todos como si fueran muebles. Camila apareció semanas después. No desaparecida como en las historias, sino escondida, viviendo con otro nombre en otra ciudad, aterrada. Aceptó hablar cuando le garantizaron protección. Dijo que la presionaron para decir que estaba embarazada, que la hicieron firmar papeles que no entendía, que la amenazaron con quitarle a su hermana menor si hablaba. No hubo un bebé entonces. Hubo un plan. Y en ese plan, yo fui el daño colateral. Andrés y Valeria no se casaron ese día. Obviamente. La boda se convirtió en noticia de chismes locales por una semana, y luego la gente se aburrió y pasó a otra cosa, como siempre. Pero para mí no fue entretenimiento. Fue la explicación tardía de una herida que yo ya estaba intentando cerrar a fuerza. Andrés me buscó después. Me escribió desde un número nuevo, con un "podemos hablar", que me hizo temblar de rabia. Nos vimos en un café, a plena luz, como dos desconocidos con historia. Me pidió perdón otra vez, me contó lo que pudo, me dijo que había vivido con culpa desde aquella noche en mi sofá. Yo lo escuché, y aunque una parte de mí quería abrazarlo, otra parte, la que tuvo que reconstruirse sola, no pudo. Le dije la verdad: entiendo que tu papá te controlara. Entiendo que tuvieras miedo. Pero yo también tuve miedo, Andrés. Y yo no tuve a nadie que me protegiera de la historia que inventaron. Él lloró. De verdad. No para manipular. Lloró como alguien que se da cuenta de que pedir perdón no arregla el tiempo. Valeria también me escribió. Un mensaje largo, sincero, sin adornos. Me dijo que al principio aceptó porque creyó que era un juego de adultos poderosos y que ella podía ganar. Que cuando entendió el daño, ya estaba hundida. Que ahora estaba embarazada y tenía terror de que su hijo creciera cerca de un hombre como Esteban. Me pidió perdón, no como amiga, sino como persona. No la perdoné rápido. No por orgullo, sino porque hay cosas que tardan en acomodarse por dentro. Lo último que supe fue que Esteban enfrentó cargos por varias cosas relacionadas con fraude y coacción, además de otras irregularidades que empezaron a salir cuando alguien jaló el hilo. No sé en qué terminó todo, porque me cuidé de no volverme adicta a esa historia. Aprendí que hay verdades que explican, pero no curan. Yo, en cambio, me quedé con una conclusión simple y brutal: a veces no te rompen por falta de amor, sino porque alguien decide que tu vida es negociable. Esa noche, cuando volví a mi casa, saqué la invitación de la boda que había guardado de recuerdo y la rompí en pedazos pequeños. No fue un acto dramático. Fue un cierre. Un "ya no me van a usar". Y si algo me quedó claro, es esto: lo más aterrador no fue que dijeran un secreto en una boda. Lo más aterrador fue descubrir que mi historia ya la habían escrito otros, y que yo recién me estaba enterando.